hasta que no quede duda a mí, y levanto un aleluya. Mi arma es una canción, y levanto un aleluya, y el cielo peleará por mí, yeah. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya por todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y cantaremos fuerte, Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, yo 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 cantaré más fuerte. oh, y cantaré más fuerte, Con el enemigo frente a mí, yo cantaré más fuerte, oh, hasta que no quede duda en yeah. mí. Cantaré más fuerte, Mi alma es una canción en mí, yo cantaré más fuerte, el cielo pelea yeah, oh, y cantaré más fuerte,
Hola, soy Sabrina Casco, pertenezco a la Casa de Cielos Abiertos y bueno, voy a hablar sobre prosperidad. Y bueno, como todos los años, en enero nuestra casa está acostumbrada a dar primicias. Bueno, nosotros con mi marido en enero damos la primicia, ¿no? Entregamos nuestra primicia para poner a Dios en primer lugar en todo. Y bueno, con Leandro veníamos planificando unas vacaciones. Siempre lo hacemos, pero nosotros somos una familia grande, somos 7 integrantes y bueno, siempre es como que nos llegamos. Y bueno, esta vez con mi marido dijimos, no, nos vamos. Y bueno, juntamos una plata como para poder pasarla en ese lugar y bueno, pudimos alquilar una casa que la verdad nos sorprendió esa casa. En febrero nos fuimos para la costa. Bueno, cuando llegamos a la casa tenía provisiones la casa, así que bueno, re bendecidos y bueno, también pudimos suplir con las necesidades y lo que nos demandaban no tantas necesidades, sino con lo que demandan los chicos. Bueno, poder salir, comprarle cosas y bueno, también en eso pudimos suplirles y la verdad que nunca estábamos preocupados por el dinero porque estábamos tranquilos y la pasamos bien. Bueno, estuvimos 7 días en la costa. Cuando un día anterior de venirnos a casa, a mí se me ocurrió pasar por el cajero y también para sacar lo poco que quedaba para llevar a casa. Así que me sorprendí porque tenía una plata ahí guardada que no sabía. Y bueno, Dios suplió también en eso, que dije, bueno, llegamos a casa y con eso nos mantenemos hasta fin de mes, que bueno. Pero bueno, no, bien, tranquilos porque sabemos que Dios es fiel y bueno, las provisiones siempre van a estar. Bueno, cuando vinimos de vacaciones, al poco tiempo pasó esto de la pandemia y bueno, mi marido estuvo sin trabajar, no sé, un mes, 2 meses, y bueno, igual veíamos como cuando entregábamos nuestros diezmos, era como si él estuviera trabajando normalmente. Bueno, y así también tuvimos situaciones en la familia donde también pudimos ser de provisión a ellos, pudimos ser de bendición, y bueno, siempre no mirando también lo que a nosotros nos faltaba, sino que Dios al contrario suplía en todo, en poder bendecir a otros y bueno, también pudimos edificar nuestra casa, pudimos hacer cimientos, pudimos hacer más cosas de que quizás no hubiésemos hecho otras veces. Y bueno, como vimos ahí también las provisiones, ¿no? de parte de Dios, porque pudimos hacer un montón de cosas. Y bueno, después al poco tiempo, en el mes de agosto, que Leandro empezó a trabajar de nuevo, así con algunos clientes, bueno, cuando íbamos a diezmar veíamos que era el doble de lo que nosotros poníamos normalmente, así que bueno, eso también nos sorprendió, qué grande, qué bueno que es Dios, porque generosamente como Él da, nosotros también podemos darle lo que le pertenece, ¿no? Que el diezmo y bueno, eso es mi testimonio, ¿no? Que bueno, que a los hermanos que quizás tampoco sepan cómo es el tema de la primicia, que uno cuando pone primeramente a Dios en primer lugar, antes que de lo que sea, ¿no? Hasta de irse de vacaciones, como nosotros lo hicimos, que si no íbamos de vacaciones y no poníamos lo que a Dios le pertenece, yo creo que como íbamos a también después ver esto, ¿no? Lo que Él hace, sino que bueno, primero ponerlo en primer lugar a Él y darle lo que a Él le pertenece, lo que es de Él, y bueno, y seguir siéndole fiel, ¿no? En los diezmos también dándole a Dios lo que
lo que es de Él, porque bueno, ahí vamos a ver también cómo Él a nosotros nos hace vivir una vida en provisión, en generosidad, en bendición, ¿no? Y nosotros también podemos bendecir así después a otros. Bueno, este es mi testimonio, espero que le pueda ser de bendición a toda la familia. Así que bueno, los bendigo, bueno, gracia y paz. Es maravilloso saber que tenemos un Dios que es capaz de transformar las tumbas en jardines. Todo lo que estaba muerto poder resucitar. Aquello que parecía estar perdido y desahuciado, Dios de esas cenizas puede levantarse. Amén. Y hacer un gran milagro. Ese es nuestro Dios. Amén. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en esta mañana, sentándonos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. La cita para la meditación en esta mañana va a ser en Génesis capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta ahí. Como vengo diciendo cuando estamos leyendo estos capítulos en Génesis, es algo que nosotros podemos llegar a decir que lo sabemos de memoria. Lo hemos aprendido algunos de niños, otros como si fuera un cuento. Y muchas veces lo subestimamos, estos capítulos, como algo que ya sabemos y no podemos extraer nada de él. Sin embargo, vuelvo a decir, es donde está la palabra más profunda, donde están nuestros orígenes, donde está la esencia de nuestra situación, de la posición en la que teníamos que estar, en la que estamos actualmente y en la que estuvimos. Este capítulo 3 habla de que se le presenta en forma de serpiente. Es un animal astuto. Y sabemos que la palabra nos habla que la serpiente en Apocalipsis específicamente habla de que es Satanás directamente. Se le presenta el diablo Satanás y empieza a tener un diálogo con la mujer. Primero, cuando Satanás se presenta y tiene un diálogo o quiere tener un diálogo con ella, es el primer error. Cuando la mujer lo escucha, ya su posición en la que Dios la había puesto se rebajó.
Porque la posición de la serpiente es el polvo, la tierra, más bajo de la posición en que Dios había puesto al hombre y a la mujer. Entonces el primer error de esta mujer es ponerle el oído y prestar atención a lo que esa serpiente le estaba diciendo. Primer error, bajarse de su posición. Segundo error, contestarle, tener un diálogo con ella. Porque la escucha y al darle lugar en escucharla ya ella se bajó a la posición porque para poder hablar con ella tenía que tener la misma posición. Y ya se rebajó a ponerse a hablar con la serpiente. Le contestó y le contó lo que Dios había hablado con ellos. Tercero, volverla a escuchar. Y le dice, no moriréis. Cuando ella le dice a la serpiente contestándole, el Señor nos dijo que de todo árbol podemos comer, dándole explicaciones. La serpiente comienza diciéndole, así que, ¿con qué? ¿Te dijo qué? Lo primero que tenemos que prestar atención si vamos a escuchar a alguien, y empieza con la frase, así que te dijeron que. ¿Con qué? Dijeron que en la iglesia el pastor. Miren, hermanos, si ya empieza la frase de alguien que te habla, así que te dijeron, así que ahora van a hacer esto, con que resulta que en tu iglesia hacen esto. Fíjate si vas a seguir escuchando, porque es muy probable que esa persona que empezó con esa frase, esa persona se puso en la posición de serpiente. Puede ser un gran hermano, un gran ser humano, puede ser un compañero de trabajo, buena persona. Pero si ya empieza con, así que, ¿con qué? Miren, estos son fórmulas que Dios nos da. Porque el diablo engaña de la misma manera. Es tan antiguo el engañar que desde el principio de la tierra y del cielo, Él viene engañando con los mismos sistemas. ¿Por qué? Porque contienen la misma fórmula. Y Dios lo deja plasmado en nuestras vidas para que tengamos la alerta y la sabiduría en la posición que Dios nos ha puesto para poder saber cuando el diablo se nos presenta. Y no siempre va a ser en forma de serpiente, pero sí la posición que muchas personas se ponen es en esa, arrastrados en el polvo de la tierra. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Como esa mujer, ¿le vamos a dar explicaciones? No, lo que pasa es que la palabra dice y están diciendo porque el Señor nos enseña esto. Yo me voy a poner en mi posición de hija, en lo que Dios me ha puesto a dar explicaciones a alguien que no quiere aprender, sino que me quiere engañar. Y usa la misma palabra para engañarme. Porque el diablo usó la misma palabra de Dios. Así que te dijo que no comas de ese árbol. Usó la palabra de Dios. Pero no para aplicar, para enseñar, para potencializar, para edificar. Nuestro oído tiene que estar afinado. Así que, ¿con qué? ¿Qué es lo que están diciendo ahora? Así que el pastor dijo que. Hermanos, ni demos explicación. Nosotros tenemos que partir el pan con el hambriento, no con el engañoso. Y ella ahí se bajó de su posición y empezó a dar explicaciones. Y miren, dijo que ni comamos y ni lo toquemos. ¿Saben que si vamos al capítulo 2, encontramos que no le dijo el Señor a Adán que no lo toque? Pero ¿saben lo que interpreto? Es como que Adán le dijo, ese árbol, yo te digo que a mí Dios me dijo, no podemos comerlo, porque es a Adán que Dios le habló.
y le habrá dicho, ni lo toques. Yo creo que puede ser que él se lo haya dicho, porque si lo va a tocar es porque está cerca, porque está interesado, porque le prestó atención. Entonces Adán, para cubrirse, le dijo, ni lo toques, porque si ya lo tocas es porque le tenés ganas. Y ella le dice, el Señor nos dijo de que no comamos ni toquemos. No, no dijo tan así, pero por algo fue instruida así. Y le dice una afirmación Satanás, no vas a morir. Porque ¿sabes qué? Acá hay algo secreto, sabe Dios, que el día que comas vas a ser como Él, envuelto en la mentira y en el engaño, porque ya era ella y Él como Dios, y tenían toda la sabiduría necesaria para poder vivir placenteramente en ese Edén, para administrarlo, para gozarse y relacionarse con su Padre. Pero ¿sabes qué? Le dice Satanás, ¿sabes por qué no te cuenta toda la verdad? Es porque están buscando depender, que vos dependas todo el tiempo de Dios, de Él. Entonces así te tiene agarrado, porque el día que abras tus ojos vas a poder decidir por tu cuenta. ¿Sabes por qué te enseñan esto en la iglesia? ¿Y por qué el pastor te habla así? Porque de esta manera te tiene sujetado y no te hace pensar, vamos, no te das cuenta lo que están haciendo. Por eso te enseñan de esta manera. Porque de esta manera te tienen sujeto y hacen con vos lo que quieran. Hermano, ¿a quién vas a escuchar? Te vas a dejar engañar y vas a dar explicaciones y te vas a rebajar, a comer polvo como la serpiente, cuando tu posición en Cristo es tan poderosa. Ya los ojos del Espíritu estaban abiertos. Lo único que hizo esto, porque te habla, siempre el diablo va a buscar parte de una verdad, porque el engaño contiene eso, no viene con toda una mentira, parte de una verdad. Así que te dijo, ¿serán abiertos tus ojos? Sí, fueron abiertos los ojos, pero se cerraron los del Espíritu en la relación con Dios y se abrieron las del alma. Y sí, ahora podían decidir, pero separados de Dios. Ella decidió obedecer a la serpiente, al engaño, antes de obedecer a su Dios. Sí, tenía libre albedrío, podía decidir. La cosa es qué haces con tu decisión. Te invito a cerrar tus ojos y a meditar. Te rebajaste a comer polvo y a escuchar el engaño de la serpiente. Te rebajaste esos pensamientos que te están perturbando, porque un día escuchaste una semilla de una serpiente que soltó veneno con parte de la palabra para engañarte. Vas a dar explicaciones. El Señor te dice hoy, fíjate lo que oís, ya te puse en la posición de hijo, ya tus ojos están abiertos, escucha mi voz, obedéceme, obedece mi palabra, lo que dice tu espíritu adentro tuyo. Y no te bajes de la posición en la que te puse. Mira lo que oís. Meditemos.
precioso y glorioso Rey, al cual damos infinitas gracias. El que es digno, realmente merecedor de toda nuestra adoración. Al que vive, al que es, al que será, al que nunca cambia, permanece para siempre, a nuestro eterno y soberano Dios. Gracias, mi Señor. Amén. 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 Gracias, Dios. Tome su lugar, por favor, tome su asiento. Aleluya. Damos gracias al Señor por este momento y esta oportunidad de estar nuevamente en esta reunión presencial y poder compartir las Escrituras. Y pueda tener el tiempo para desarrollar lo que quiero compartirles esta mañana. Mi esposa me dio una hermosa plataforma con las cosas que ella estuvo declarando y diciendo de cuando alguien habla o se expresa o viene con esas condiciones o esas actitudes, y hablaba acerca de la posición de la serpiente en el huerto, ¿no? Hablando con esa manera capciosa y esas preguntas dañinas, sugestivas para producir esa mentalidad. Y del día jueves estamos hablando acerca de la cultura de reino. Y lo que queremos es que muchas cosas en tus patrones y en nuestro sistema tienen que ser cambiados y transformados y transicionados, porque es fundamental para que cada día nosotros traigamos y vivamos en la posición que nos corresponde como hijos de Dios y estableciendo la cultura de reino, trayendo esa cultura de reino. Y necesitamos hacer esa transición o esa reforma. Antes de introducirme a esto, yo quiero leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y voy a continuar con esto que estoy hablando y que tiene que ver con la cultura. En el capítulo de Juan, en el capítulo 6 de este Evangelio, vemos que aquí los judíos tienen las tradiciones de la vida cotidiana, las culturas, pero todo hebreo, todo judío, es participante de la religión de ellos, que es el judaísmo, y tienen la tradición de la ley. Y de pronto viene el Hijo de Dios, y la mentalidad judía tenía un patrón mental que es, en el libro de Deuteronomio, Jehová tu Dios uno es, y aparece Jesús, le dice, yo soy el Hijo de Dios. Se le rompe todo el esquema. Y si ellos no cambian la estructura mental y se quedan con Deuteronomio capítulo 6, Jehová tu Dios uno es y no tendrás otro Dios fuera de este Dios, entonces necesitan salir de esa estructura. O sea, cuando mi esposa te está hablando la posición de la serpiente, o cuando yo anoche le decía a los hermanos, nuestra posición no es más atrás del árbol. ¿Cómo era atrás del árbol el hombre? Adán y Eva se esconde atrás del árbol, se desconecta de Dios. Es el proceso posterior a todo lo que leyó mi esposa, donde el diablo viene y los tienta y donde le dice que le serán abiertos los ojos y comienza a hablar. ¿Qué ojos se le abrieron? Porque no era ciego Adán y Eva. Se le abrieron los ojos del alma y comenzaron a operar y a establecer. Satanás comenzó a establecer otra cultura que en el nuevo pacto, lo decía yo ayer, se le llama el mundo, el sistema de este mundo. Y es el sistema que estableció Satanás. Por eso nuestra mente necesita producirse una transición y necesitamos establecer la cultura de reino. Y tenemos que cambiar, no importa si naciste en este país o en otro, tal vez podemos tener una cultura o un trasfondo en nuestra manera de alimento. En Argentina somos mucho de la carne y estos productos,
pero eso es parte de la región geográfica. Pero es fundamental que en tu mente se produzcan los cambios. Y permítanme introducirnos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Miren lo que dice. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. A ver, repita conmigo. Veían las señales que él hacía. Bueno, detallan los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Miren lo que dice la Escritura. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Habla con su discípulo para ver cómo reacciona esa cultura humana. Y mire lo que responde Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes. Repita conmigo, 5 panes. ¿Por qué le hago repetir esto? Porque 5 son las 5 gracias. Apóstol, ¿sí? Profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Dijo, ¿no? Entonces Jesús dijo: hacer recostada la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron, como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. No se podía perder nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Viendo las señales que Jesús hacía, dijeron: este es el profeta que debía venir al mundo. Hasta ahí les comparto. Ahora vamos a seguir, no salga de Juan capítulo 6 porque vamos a tocar otros puntos. Antes de introducirme, quiero hablar, como venimos diciendo, de la cultura, ¿no? Pero también en esta mañana, dentro de la cultura, el mensaje es: la cobertura está en la casa. ¿Sí? Este es el mensaje. La cobertura está dentro de la casa. El Señor Jesús habla con sus discípulos y los discípulos todavía mantienen los patrones humanos. Mientras mi esposa hablaba, yo pensaba en esas posiciones cuando la gente todavía habla muy carnalmente, muy humanamente, y cómo hablaba de la posición de la serpiente. Y como yo les digo a ustedes, no estamos más detrás del árbol, porque la posición detrás del árbol es miedo. La posición detrás del árbol es escapar de Dios. La posición del árbol es sentirme pecador, no merecedor y con todas las cosas. Por eso nuestra posición cambió completamente, porque Cristo perdonó todos nuestros pecados. Lo que tiene que transicionar es la cabeza, la mente. Y mientras mi esposa exponía, yo me acordaba, para hacer algo pronto, algunas transiciones. Yo me acordaba siendo un chico. Entonces yo en las tardes, tendría 9 años, 8 años,
me iba y me sentaba donde se sentaban los muchachos mayores que yo. En ese momento yo me juntaba mucho, estaba mucho con un chico que tendría 17, 18 años, me llevaba como 8 o 10 años a mí. Entonces, ¿qué pasaba? Nos sentábamos ahí en la esquina, yo un chiquito, en medio de todos los demás. Los más grandes le comienzan a transferir ciertas cosas de la cultura. Bueno, si hablaban obscenidades, cosas de la calle y muchas de esas cosas. Y a temprana edad yo estaba en ese ambiente. Marco este cuadro para que usted vea que bien una vida de barrio que yo tenía. Luego, cuando fui grande, ya yo era el de los 18 y 17 que éramos el grupo. Y había una mentalidad entre nosotros. La mentalidad era, no había que conseguir trabajo más allá de las 5 de la tarde. Porque después de las 5 de la tarde nosotros jugábamos al fútbol y no importa si sea lunes, martes. Me acuerdo cuando recién se asfaltó la calle de nuestro barrio, no teníamos nosotros calle asfaltada y jugábamos en el asfalto hasta las 10, 11 de la noche porque habían puesto luz. Anterior a eso teníamos una lamparita sola cuando no la rompíamos con londera. Pero nosotros teníamos todo calle de tierra. Y la idea era, la mentalidad era la de, podría decir, de un vaguito de barrio que ninguno queríamos trabajar. Y nuestra mentalidad era ir a trabajar por lo justo. Tampoco había que conseguir trabajo día sábado. Me acuerdo que si alguno venía a la esquina y decía, conseguí trabajo. ¿Y cómo es el horario? No, trabajo sábado y domingo. Te decían Gil, te decían esto, te decían de todo. ¿Por qué? Porque sábado y domingo era fútbol de la mañana a la noche. Y está perdiendo lo mejor haciendo esas cosas. Una mentalidad. Cuando yo le cuento aquí en la plataforma que en la época de la subversión nos llevaron preso y era un día miércoles y nos llevaron preso a 5, ninguno de los 5 trabajaba, vagos puros, entre esos estaba yo. ¿Sí? Entonces la policía cuando nos captura nos dice, ¿para dónde van o qué hacen ustedes? Ninguno sabíamos qué decir. El único que tenía un poquito de trabajo tenía una manía que se tiraba el dedo así, se lo sacaba del lugar, entonces pedía médico, decía que no podía trabajar, se enyesaba, después se lo acomodaba de vuelta y salía con nosotros a jugar a la pelota, o en ese caso que habíamos ido a la cancha. La mentalidad de vago, yo fui instruido en eso, me la transfirieron los otros y me fueron hablando. Y así es como se van transfiriendo. Cuando me puse novio con mi esposa me contaba cómo ella, siendo una jovencita, ingresó a la oficina y su compañera de mayor edad de la oficina, que casi la doblegaba, la trataba de decir, es una nenita, es jovencita, esta no entiende. Y le hablaban de la supuesta libertad y de ser libre y que esto, que lo otro. Y la mujer era una mujer mayor de oficina. ¿Qué estaba haciendo? Transfiriéndole una cultura a una nena que está dando sus primeros pasos en la oficina. Entonces, así es como se van transfiriendo mentalidades. Yo me recuerdo de comenzar a ir a trabajo y uno buscaba no solamente trabajar lo menos posible o trabajar cuando el jefe te veía. Me acuerdo que cuando ingresé en otro trabajo, un día veo mis compañeros sentados en una oficina gerencial y estaban todos tratando un tema y yo entré y dije, ¿qué están haciendo? Me dice, no, estamos queriendo resolver. Pero no era el jefe o el dueño de la empresa, sino entre diferentes partes de la parte administrativa se querían poner de acuerdo en cómo manejar las cosas. Y a mí se me rompió la cabeza. Imagínense, yo vengo de estar tirado en la esquina, todo vago, no trabaje hasta las 5 de la tarde, faltá, no vaya hasta el día, y todo así con esa mentalidad de hacer lo menos indispensable posible. Y si podés conseguir un trabajo en la municipalidad, pegaste. Porque vas a tener sueldo seguro, esa mentalidad. Pero cuando yo me encontré con mis compañeros en otra empresa, me di cuenta que era otra la mentalidad. Cuando mi hermano me comienza a incursionar y me hace entrar a una empresa y yo veía que mi hermano, mientras otros estaban parados, trabajaba el doble, yo digo, ¿y por qué haces esto? Y me dijo, mira, deja, estos son tontos, se quieren quedar así, yo produzco. Y mi hermano hacía algo que a él le generaba más dinero y el estándar de vida de mi hermano era más elevado que los otros. Entonces yo empecé a descubrir que produciendo se podía, entonces tuve que cambiar la mentalidad. Cuando vi mis amigos, mis compañeros de trabajo en una oficina, estaba el gerente, estaba la cajera,
estaba el gerente de cobranzas, estaba el muchacho que manejaba la computadora y se pasaron horas hablando, ni fueron a comer. Cuando me comentan que era una tarea que ellos mismos se propusieron, me cambió, se me hizo un clic en la cabeza. Dije, ¿cómo esto por cuenta propia se ponen a ver cómo corrigen algo de la empresa? ¡Epa! Esta es otra mentalidad. Yo me crié con otra mentalidad, que vos hacés lo que te pide el jefe te dice, lleva esto allá, y vos vas mirando como diciendo, lo dejo acá y listo. Otra cabeza, hubo que transicionar, tuve que cambiar y empecé a ver otras cosas y empecé a moverme de otra manera. Me acuerdo que el jefe de depósito era amigo mío de otra empresa y él tenía todo a través de unas tarjetas que él formaba, todo el stock del depósito. Y cuando 2 veces al año teníamos que hacer todos los stocks, él ya lo tenía programado en la tarjeta automáticamente. No teníamos computadora en todos los sectores en esa época. Había una sola computadora y se utilizaba para la facturación. Y él tomaba los stocks y cuando había que hacer el balance general de la empresa, la parte del depósito se manejaba así porque él se propuso el orden. No se propuso hacer lo menos indispensable, cambió la mentalidad. Yo me di cuenta que tuve que abandonar la esquina, tuve que abandonar ese sistema, tuve que empezar a entrar en otro cambio. Cuando yo comencé a recibir el Evangelio y la palabra de Dios, todo en mi vida comenzó a tener que entrar en otro proceso. Cuando yo hoy recibo la palabra del reino, tuve que abandonar mentalidades y pensamientos cristianos. Por eso es fundamental cuando te hablamos de las transiciones, necesitas esas transiciones. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, eso es una transición, hermano. Es una desconexión de todos los lazos familiares, las relaciones de amigos. O usted no se piensa que Abraham no se crió con amigos. Cuando Dios le dice, salí de acá porque yo te voy a mostrar una tierra. Deja todo esto. Cuando Dios le habla al padre de Juan el Bautista, le dice, tu hijo va a hacer esto y va a ser apartado y va a ser consagrado. También tiene que hacer una transición. Juan el Bautista se la pasa en desierto y no se la pasa con una mentalidad de la tierra. Necesitamos transicionar ciertas cosas. Escuché un informe, una mujer dando una conferencia y esa mujer hablaba de la cultura japonesa y decía, ¿cómo Japón, una isla que está saturada por metro cuadrado de miles de personas, es la parte más poblada, casi una de las más pobladas del planeta, y teniendo la cercanía con China y las relaciones continuas con China, ¿cómo es que no tuvieron colapso con esta pandemia? Y la mujer establece cómo la cultura japonesa opera de una manera. No sé si usted conoce ese juego, seguro que lo conoce, ese que ponen la silla y las personas tienen que dar vuelta alrededor de la silla. Es un juego que si son 9 se ponen 8 sillas, si son 7 se ponen 6, siempre una de menos para que cuando se corte la música, la persona a la que no se pudo sentar se queda perdiendo afuera del juego. Sabe que lo llevaron a China y el juego no funcionó. Porque el chino no piensa en sí, piensa en el otro. Y sabe que se van a cuidar automáticamente. Sabe que a Japón, el japonés ya cuando tenía un resfrío antes de una pandemia, automáticamente se ponía un barbijo. No para cuidarse del otro, sino para cuidar al otro. Hay una transición de una mentalidad. Yo recién hablaba con Alberto y le digo, ¿cómo puede ser que hace años que traemos la palabra en esta casa y hable a alguien con capciosidad, con manera, desde una posición de serpiente, los otros tarambanas, y perdónenme la expresión y me están grabando, todavía apoyan, no se conectan a esa mentalidad? No transicionaste, que estás del otro lado, no estás más atrás del árbol. Cuando Jesús le habla a los discípulos y le dice, vamos a comerle pan, ¿y cómo vamos a alimentar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es una mente terrenal que no comprende las cosas celestiales. Es una mente humana que necesitamos transicionar. ¿Y cómo opera?
En Japón llevaron el juego y hacían que el otro se siente y uno le daba lugar al otro. Así no es el juego. Es que la cultura japonesa está pensando en el otro, no en me salvo yo. Y así es como la pandemia no tomó lugar. Porque en el cuidado y en la protección se cuidaron y ocurrieron de que funcionan como equipos, no como individuales. Y aquí cuando te hablamos de la casa, de la familia, es que usted es parte y yo somos parte de un cuerpo. Y somos parte de una familia. Jesús hace uno de los milagros de lo que llamamos la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús no quería asistencia a los carenciados. Jesús no estaba haciendo beneficencia. Jesús estaba trayendo el evangelio y mostrando al Padre en este mundo. No era bienestar social. Cuando dice recojan todo lo que sobró y colóquenlo en las 12 cestas, tampoco estaba preocupado por el medio ambiente, que es la nueva cultura que está ahora. Porque si hubiera caído pan o pescado, produce buen resultado para la tierra. Es un desecho que es correcto para que lo reciba la tierra. ¿Por qué lo hizo él de juntar todo? Porque eso que comían no podía ser desechado. Esta palabra no es para ser desechada. Nada de lo que pertenece a esta palabra es para descarte o desecho. La figura de 12 cestas llenas es la figura apostólica de cargar los panes de gracia, la palabra de Dios, la unción de Dios para el alimento y que nada se caiga. Nada debe caerse. Es para la alimentación de todos los hijos de la casa. Pero de pronto podemos escuchar esas mentalidades. ¿Y cómo es que con facilidad nos conectamos? ¿Cómo es que con facilidad nos enchufamos? Ah, tenés razón. Sí, yo no había pensado. No, porque tenés que pensar con otra mentalidad. Yo tuve que abandonar esa mentalidad de mis amigos, esa mentalidad del barrio, si yo quise dar paso y si yo quise ir hacia cosas mayores y a cosas mejores, hacia otras posiciones. No la mentalidad que tenía en esa época. Ayer hablaba con una hermana y yo le decía, yo me crié en la época donde nosotros teníamos una noviecita que le llamábamos la oficial y que le hacíamos el novio. ¿Qué es hacer el novio para esa época? Ir a la casa, presentarme delante de los suegros, pasarme en la tarde con ella, portarme señorialmente. Y teníamos otra, por otro lado, escondido y haciendo otra cosa. Cuando yo me pongo novio con mi esposa, somos cristianos. Nada de esa mentalidad traje. Nada de esa cultura posicioné. Ni en mi noviazgo, ni en mi matrimonio, ni en nada. Es una mentalidad que necesito abandonar. Jesús le habla a sus discípulos, le habla a los que tiene alrededor, pero le habla a la multitud. Y les tiene que enseñar, porque todo esto no era para eso, era para mostrar que Él es el pan de vida. El versículo 22 dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, porque Jesús se va caminando sobre las aguas cuando los discípulos están en la barca. Lo voy a leer, pensaba hacer más rápido, pero vamos al versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado 25 o 30 estadios, era la manera en la cual se medía, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. Cuando Jesús subió a la barca, ¿qué pasó? Llegaron enseguida a la tierra donde iban.
La traducción de la palabra enseguida quiere decir esto, del adjetivo derecho, velozmente, inmediatamente, directamente, de pronto, rápidamente. La palabra describe que está ocurriendo ahora mismo. Cuando usted lo hace a Jesús partícipe y cuando usted está dentro de la casa, hay una aceleración de las cosas. Hay una bendición que comienza a tomar lugar. Yo voy a la iglesia, pero bueno, hay algunos que le hacen todo el caso al pastor. Yo escucho lo que dice el pastor y tomo lo que me conviene. ¿De dónde está eso bíblico? ¿Con qué mentalidad está operando? ¿Está operando con un discernimiento de espíritu o está operando con una cultura humana terrenal? El diezmo, no, bueno, tienen que saber que estamos en una época particular. Fíjese que cuando Jesús subió a la barca, las cosas comenzaron a acelerarse. Eso es fundamental. Cuando Dios comienza a tomar lugar y usted le da lugar a Dios en tu vida, eso comienza a producirse, porque cuando se comienza a estar en los principios correctos, usted comienza a darse cuenta y decir, no sé, a mí se me abrieron las puertas y sé que tuve cosas difíciles, pero vi la mano de Dios, vi la gracia de Dios, vi la provisión de Dios. Porque cuando Él está en la barca se produce una aceleración. ¿Sabe cuál es la figura de esto? Es lo que dice en el libro de Amós, en el Antiguo Pacto, que dice que vendrá un tiempo donde aquel que siembra alcanzará el que cosecha y se produce la aceleración de las cosas. Y después empieza a ver esa cosecha y esa multiplicación. Y algunos que todavía le prestan oído a un carnal o a otro que te comienza a hablar de otras cosas y dice, no sé si sabes que yo ahora no estoy yendo porque hay cosas que no me gustan. ¡Vamos! ¿Cómo usted se va a unir a una mentalidad si ya la abandonamos esa mentalidad? Porque estamos estableciendo la cultura del reino. Déjeme un poquito avanzar. Yo digo déjeme y usted no me hace nada, pero es una manera que tengo. El versículo 22, que era el que había empezado a leer, dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Le están mostrando de que la misma gente podía corroborar que Él no fue en la barca. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué le responde Jesús? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, que sería bueno que empieces a notar el poder y la grandeza de Dios, sino porque comiste el pan y te saciaste, te llenaste la barriga. ¿Qué estuvimos hablando en estos días con respecto a la cultura del reino? Que el reino no consiste en comida ni bebida, ¿sí? En esto terrenal. El versículo 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará. Esa comida te la va a dar el Hijo de Dios, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué le responde Jesús? Que creáis en el que Él ha enviado. Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, hay que creer en el enviado. Pero si uno sigue con la mente terrenal y dice, no, a mí déjame, mi viejo me dijo, ojo que no ven, corazón que no siente, y empiezan con toda esa filosofía humana y terrenal y cosas, mi papá me dijo y esto, tu papá o la palabra. Le dijo, tenés que creer en el enviado. Le dijeron entonces, fíjese, ¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? Lo llevo así, mire.
¿Por qué lo querían hacer rey? ¿Por qué Jesús se separó? Porque viendo las señales, el versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo ¿qué? La señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta. Pero en este versículo, que son unos versículos posteriores, le dijeron, ¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Volvieron a la mente humana, judía, de la razón, del intelecto. Dice, ¿qué señales haces tú para que te creamos? Y Jesús le comienza, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo. Cuando la Biblia repite de cierto, le está haciendo una aseveración, una firmeza. Nosotros lo leemos así, pero eso es una firmeza de una verdad. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi papá le da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no qué? No creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La mente humana. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Hermano, lo tenemos bien claro que con una mente humana, si no empezamos a creer y no empezamos a transicionar, no se nos revelan las cosas espirituales. Necesitamos conectarnos a través del Espíritu, que Dios ya lo hablamos. En Romanos nos dice claramente que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Por eso dice Romanos que en la sabiduría del mundo Dios enloqueció al hombre a través de la sabiduría del hombre. No se trata de la sabiduría humana. Se trata de traer el orden divino. ¿Y cómo son los órdenes divinos? ¿Y cómo es la cultura del reino? Y que no es la cultura ni la que yo me crié en la calle, ni la que te enseñaron en el colegio, es la que te nos empieza a traer el Señor a través de la palabra, y son los principios eternos del reino. Entonces ellos le dicen, ¿cómo nosotros podemos hacer? Ellos querían, como todo religioso quiere un patrón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Vos decime, yo lo hago y ya está. Cumplí, me metí en el cielo. No es así. Esto es una vida orgánica. Necesitamos comer ese pan, y cada día necesito la alimentación, y cada día necesitamos recibir y más de ese pan, y cada día el hambre es mayor por ese pan. ¿Cuál es ese pan? El pan escrito, el pan es la palabra. Y necesitamos recibir la palabra. Luego hay muchas cosas que contiene todo este relato. En el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo siguiente dice, porque mi carne es verdadera comida. No se trataba de ser caníbal. Se trataba de comer al Cristo, de comer la palabra, de comerlo a Él. Pero una mente humana ve a esa persona y dice, ¿cómo no vamos a comer a este? ¿Cómo vamos a hacer esto? La mente que no tiene una transición
Por eso Adán y Eva, que tenían comunión con el Dios eterno y que tenían conocimiento y una comunión y una relación tan gloriosa, terminan atrás del árbol. Esa no es más nuestra posición. Usted tiene que identificar que esa mente de miedo que se escondió, como nos dice en el libro de Romanos, no habéis recibido el espíritu de esclavitud y de temor. Nosotros somos hijos, no personas temerosas ni esclavos. Somos hijos del Dios de los cielos. Y como hijo heredero, entender los principios. En el libro de Éxodo nos habla en el capítulo 12, cuando se celebra la primera Pascua, la figura de que había que comerse al Hijo de Dios, al Cristo, al Cordero. Dios le garantizaba al pueblo de Israel que la cobertura estaba dentro de la casa. Hace unos años atrás, teniendo lo que le llamábamos Operación Rastrillo, predicando y yendo casa por casa, me acuerdo que uno de mis hijos, jovencito, fue con su grupo a predicar y se encontró con esos que no van más a ninguna iglesia porque son tan perfectos que no encontraron la iglesia perfecta. Y yo les diría, mejor que no vayan a una iglesia perfecta, porque el día que entran ellos, la iglesia, si era perfecta, deja de ser perfecta. Entonces era un comerciante que estaba aquí en la zona de la avenida San José, aquí unas 6, 8 cuadras hacia atrás, no menos, 6 cuadras. Y le dice, ¿de qué iglesia sos? ¿Sos de ahí? Y el hombre le empezó a hablar de una manera bien argentinacha, sobradora. Oh, sos muy jovencito, pibe. Te mandaron a repartir tratados. Le habla como un sindicalista, como diciendo, estos son los tontos que pegan afiche y nosotros somos los que nos llevamos la plata. Esa es una mentalidad de la política. Nosotros no operamos con esa mentalidad. Para nosotros servir a Dios es uno de los mayores honores y privilegios, hacer algo por el reino de Dios. Y le hablaba de la manera, yo ya iba a la iglesia, mira, yo te voy a decir, yo conozco esto, conozco lo otro. Me acuerdo que mi hijo me lo contaba en la mesa y le digo que el Tano, que no está muerto, pero estaba así levantado, yo le decía, mostrame dónde está. Pero quería ir y predicarle yo, para decirle, necio, ¿quién te enseñó? Ahora, no solamente tiene cautiva su cabeza, sino que lo que buscaba era contaminar a un nene que está un chico que está predicando el evangelio. No sé si usted se da cuenta. No estoy hablando en defensa mía propia. Otro de los jóvenes, me acuerdo, Martín y Cele hablaron con otro hermano. Me dice, no sabe, claro, uno viene contento porque uno lo que busca es que reciban la palabra. Dice, no sabe, nos encontramos con un hombre, nos habló, no sabe qué lindo. ¿Sabe lo que era? Eran de esos que se autodenominan pastor, no tienen iglesia, no tienen nada. Me acuerdo que estábamos en una reunión y los dos me lo presentan, me dice, es este pastor, él nos habló. Yo estuve en una reunión de pastores y le pregunté a todos los que estaban ahí, le digo, ¿conocen a esta persona? Pues estaban sentados como, me dice, no. Él se denomina pastor, me dice, pues ya lo conocemos que ha hecho varias cosas. A los otros chicos también. ¿Por qué hay gente que hace eso? No solamente Satanás sabe que contamina a alguien, sino te lo dice claro, que cuando hay una raíz de amargura va a contaminar a varios. Y contaminan a otro. En el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 22, mire lo que dice. Y tomad un manojo del hisopo y mojádlo en la sangre, que estará en un lebrillo, ¿no? Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y esto no es una manipulación que yo hago como pastor, porque usted debe asistir y debe decidir si esta es su casa y si yo soy ese padre que le trae el alimento. Ese es el orden. Nosotros nunca seducimos a alguien nuevo o a alguien que pertenece a otra congregación. Nunca. Me acuerdo que tenía un matrimonio aquí que nos hacía
les gustaba siempre a él, al esposo, ser el portero y eran los que nos ayudaban con la limpieza y muchas cosas. Y un día me dijeron, queremos ir a ver a Polo Negrete a otra iglesia. Me río porque algunos me deben mirar como diciendo, ¿quién es Polo Negrete? Bueno, es del antaño del Evangelio, ¿no? Un hombre que cantaba alabanzas para el Señor. Le digo, ¿cómo no, hermano? Vayan y estén en ese recital. No me miren así como que yo soy viejo, porque si lo conocen es porque andan cercano a mí. Y fueron a la iglesia y los pastores le preguntaron, ¿a qué iglesia van ustedes? No, vamos acá. No, ¿a qué vas a esa iglesia? ¿Cuántos años hace que vas a esa iglesia? No, íbamos hace, no sé, si en ese momento hacía 2 años que estábamos. ¿Y cómo? ¿No sos pastor? ¿No sos anciano? ¿No sos diácono? Dice, no. Dice, no, pero vení acá. A tu hijo ya le hacemos hacer un curso de pastor. Conclusión, abandonaron la iglesia, se fue toda la familia. El Tanito, que todavía no está muerto, me acuerdo que una vuelta lo encontré y le digo a mi esposa, tengo ganas de preguntarle si el hijo ya es pastor. Maldad que uno tiene, ¿no? Que todavía no murió así. Lo sedujo completamente. ¿Qué dice esta palabra? No salgan de las puertas de la casa. ¿Sabés que no estamos yendo a la iglesia porque nosotros entendemos y nosotros no nos apartamos de Dios? Lo primero que hicieron, abandonaron a Dios y salieron fuera de cobertura, fuera de la casa. 12:46, miren lo que dice el capítulo 12, versículo 46. Habla de comerse el cordero. Dice, se comerá en una casa y no lo llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso. No se podía comer fuera de la casa. ¿Qué significa esto? Entras en la casa para comer el cordero y no está disponible para empezar a tenerlo en un comentario vulgar en cualquier lado. No está disponible tampoco para la distribución general. Es para el que cree. No es que vamos a tirar la comida por cualquier lado. Se debía comer dentro de la casa. No está para la opinión o el pensamiento general. Está disponible en la casa y está disponible para los hijos. Otro principio, no está disponible para los circuncisos. Versículo 48 del mismo capítulo. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, porque ningún incircunciso comerá de ella. No es para los incircuncisos. Pastor, ¿pero no hay que predicar el evangelio? Sí. Cuidado, puede ser mal interpretado. No estoy diciendo que no se predica el evangelio. Una cosa es como dijo el Señor, vengan y vean, vayan y cuenten. Otra cosa es cuando comenzamos a masticar el cordero y a traer esta palabra que tiene que ser revelada y tiene que ser partida a los hijos y tiene que ser comida en las casas y que no puede salirse de la casa. O sea, hay cosas que usted tiene que saber, que esto no es para los incircuncisos. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión de aquellos que todavía viven en su carne, que todavía viven en una mentalidad carnal y en patrones carnales. La circuncisión es la remoción o el quitar el prepucio del cuerpo humano en el físico del hombre, en el cuerpo del hombre. ¿Para qué? Para que la carne o la parte humana carnal no toque la simiente pura y santa de Dios. ¿Cuál es el principio que estamos estableciendo? Que este maná no debe contaminarse con una mente, con una cultura, con un trasfondo humano carnal. Yo no pude desarrollar todo lo que dice el capítulo 6, pero Jesús sigue hablando con la gente y con sus discípulos. Jesús hace una confrontación. No es que se levantó con un día los alimentos y al otro día no los alimentos. No, les hablaba que necesitaban comer la carne. Y que ellos vinieron por un beneficio humano. Y no estaban entendiendo nada de las cosas del mundo.
Por eso nosotros creemos de que hay sanidad, hay milagro, hay poder de Dios, hay bendición en Dios. En Dios está toda la bendición. Pero no lo hacemos de una manera que para que solamente sea una seducción y manejando a las personas a través de suplirle cosas. No, el Señor Jesús los alimentó, les dio, y no era bienestar social, ni eran las cajas de alimento por causa de una pandemia. Comieron esto, vieron lo que pasó. De 5 panes vino la multiplicación. De 5 gracias hay para alimentar a todos. En las 5 gracias está para que coman todo y se sacie. ¿Dónde está todo eso? En los apóstoles, en las 12 canastas, porque nada se desperdició. Porque el Hijo de Dios está lleno de gracia y de verdad. Tenemos que comprender cómo operan y cómo funcionan los principios del reino. El pan, el cordero debía ser masticado y comido en la casa. No es para ser llevado para cualquier lado. Vos sabés lo que dijeron, vos sabés lo que hablaron, vos sabés lo que estuvo diciendo el pastor. Y hablando con los incircuncisos. No, porque mi pastor me pidió tal día, los jueves ayunamos. ¿Qué va a saber el incircunciso? ¿Qué comprensión va a tener el incircunciso de un ayuno? El incircunciso te va a poner duda y te va a decir, fíjate si el pastor ayunó, fíjate esto. La semilla de la duda, la posición que decía mi esposa, la de la serpiente en el huerto. Y cuidado, cuando crees, a mí no me va a picar. Adán también pudo haber pensado lo mismo. Y tenemos la maldición sobre la generación. Los circuncisos no tienen la mentalidad para entender la palabra. No tienen el recipiente para contener esta palabra. En el libro de Primera de Juan, y con esto termino, en el capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Primera Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Son los padres quienes se ocupan por el bienestar de los hijos. ¿Me lo pones? Primera Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Les habla a los padres de la casa. Simplemente opero como un padre espiritual, no que soy tu padre. Un hermano mayor que está trayendo el alimento y que tiene cuidado del resto de la familia. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. No, el 13 no leí, perdón. Es el 14 y el 15. El 13. Sí. Y poneme el 14 ahora, perdón. Las 2 veces les habla a los padres, a los hijos. ¿Cómo nosotros debemos operar? ¿Cómo nosotros funcionamos? Las ordenanzas de la mesa del Señor no son una tarea casual. Había que comerse el cordero y no se podía dejar nada para otro día. No dejes nada de la palabra. Nada es desechable de la palabra de Dios. Me cuesta perdonar. Pídele a Dios. Me cuesta esto. Busca a Dios y decir, Señor, yo necesito hacer esto. No lo dejes como una materia pendiente. No vivas con materias pendientes. Si hay áreas en tu vida que necesitan transicionar y te cuesta, sé sincero delante de Dios. Pero no la dejes al margen. No, yo eso no como. El cordero debía ser comido todo y la comida era en la capacidad de los que podían comer dentro de la casa y dentro de esa familia. El pan no está disponible para tirarlo por cualquier lado. Por eso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, el pan es para los hijos, la palabra es para los hijos. No soy enviada a ti.
La mujer dijo, yo sé que si se cae migaja tuya, con esa para mí me es suficiente. Tu hija está sana, andate. Tu hija tiene salud. Pero la mujer se quedó con las porciones. ¿Por qué? Porque el pan es para los hijos. Tienes que comprender, tienes que transicionar, abandonar mentalidades, cambiar posiciones. Yo tuve que cambiar y tuve que transicionar y entrar, evolucionar en una mentalidad diferente. No me quedé con la de mi barrio. No me quedé con la que me crié tirado en una esquina donde trabajábamos solamente para subsistir y del peor trabajo para solamente tener lo justo y lo necesario porque el resto nos suplían los viejos y nosotros no teníamos otra ambición. Una mente precaria. Estábamos escuchando a un joven argentino que ejerció el profesorado en Harvard. Y él decía que en la Universidad de Harvard no hay personas que recursan, no hay personas que fallan. ¿Por qué? Porque los que entran ya tienen un estándar elevado. Los que entran ya cumplen el estándar para alcanzar esos niveles. Usted y yo no somos más los que están atrás del árbol y que le tienen miedo. Usted y yo somos hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y nuestra comida es comer su carne y beber su sangre. Nuestra comida, Jesús dijo, mi comida, con lo que yo me alimento y me sostengo, es hacer la voluntad del que me envió. La pregunta sería, ¿qué estoy comiendo? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Estoy cambiando la cultura o sigo con la misma cultura? ¿Estoy cargando la misma mentalidad y los mismos patrones? Porque puedo estar dentro de la casa con otra cultura, sin haberme circuncidado. Puedo estar cerca de la familia, con la familia, teniendo los mismos beneficios de la familia, pero la circuncisión, el quitar del cuerpo, el quitar la carne del cuerpo, se produjo en mi vida. Si puede ponerse de pie, por favor, Mati. Cierre sus ojos, pregúntese, allí en su interior, ¿me he circuncidado? Usted sabe que la circuncisión no es autocircuncisión. Nadie se autocircuncida, nadie se autolibera. Necesitas ir a un padre, mostrarle tu desnudez. Y ese padre va a quitar de tu cuerpo la carne, lo humano, lo terrenal, lo temporal, para que comiences a comprender lo eterno, porque la carne va a contaminar la semilla eterna de la palabra de Dios. La carne va a contaminar la simiente y usted no puede permitir que eso sea contaminado. No puede permitir que la palabra de Dios se contamine. Usted y yo somos hijos del Dios de los cielos. Inclina tu cabeza, si me estás mirando en el video y si estás compartiendo esta reunión y esta palabra, ¿cuáles son todavía la cultura que te gobierna? ¿Cuál cultura está gobernando? ¿La del reino eterno del Dios de los cielos? ¿O la cultura, no sé si Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica? ¿O la cultura eterna del Dios de los cielos? ¿Qué te gobierna? ¿Qué te domina? ¿La cultura de la vieja vida, la calle? ¿La cultura que aprendiste como un huérfano a autodefenderte y a pensar, si yo no me defiendo, nadie me defiende? Esa es una posición de atrás del árbol. Y tienes que salir de esa posición, porque ahí es la posición que Adán se desconectó con Dios. Y Cristo vino a reconciliarlos con el Padre y con el Hijo. Oro en esta mañana, Señor, oro por cada persona
por los que están viendo y los que están presentes, para que esta sea una mañana de circuncisión, sea quitado de nuestros cuerpos humanos, terrenales, todo lo carnal, todo lo humano, se produzca una, Señor, una circuncisión poderosa. Porque si no estamos en pacto, si no estamos en comunión, si hay una relación plena con el Padre, no podemos comer el cordero, no podemos ser parte. El cordero no es para andarlo al común de las personas. El cordero no era para que lo agarre cualquiera. Era para los hijos de Israel que pintaban el dintel de su puerta. Era sobre los que tenían la sangre del cordero. La redención había tomado lugar en su vida. Donde el primogénito se lo consideraba ya posesión de Dios. Y sus vidas tenían vida, porque la muerte tomó lugar en toda la tierra de Egipto, pero en la casa de los hijos de Dios no, porque ya el primogénito había sido sacrificado. Aleluya. Pero esto no se entiende con una mente carnal, humana, terrenal. Necesitas recibir la palabra de Dios, pero con una circuncisión. Padre, que esta mañana sea ese momento, esa oportunidad, oro, para poder haber trazado la palabra y traer el mensaje. Jesús le dijo a aquellos que los alimentó con el propio pan: yo soy el maná. Su papá comieron el pan en el desierto, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que me come a mí, come verdadera comida, sin contaminación. Hoy se habla de comida orgánica. Coma la palabra, coma a Cristo. Sal de este lugar rumiando, masticando. Ve a tu casa, compártelo con tu esposa, con tus hijos. Parte el pan, parte la palabra. Sal. Yo hablé como hombre, cómo era la cultura de un hombre, pero tal vez usted es una mujer y pasó las transiciones de la jovencita, de las conversaciones de jóvenes, de las influencias de los adultos sobre los jóvenes, y necesitas transicionar y quitar de tu vida toda esa carnalidad, todo ese prepucio que contamina el esperma eterno, te lo digo así, el esperma divino. La semilla incorruptible, incontaminada, que no se marchita nunca, de la palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra del eterno y glorioso Dios. Porque este reino no es una idea de un nuevo pastor, no es una idea humana. Este es el reino del Dios eterno, del Rey eterno. Así es que el reino es antes del mundo, antes de la tierra, antes de todo. Ya el Rey existía y su reino existía. Quiere decir que este reino no es ni temporal ni momentáneo. Por eso cielo y tierra pasarán, pero ni el Rey ni su palabra pasarán, porque en Él no hay ni sombra de variación, de cambio. Señor, declaro la bendición y abundante paz y gracia sea sobre las vidas y sobre cada vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un lindo aplauso al Señor. Aleluya. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo mi
hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es